Internet esconde mucho más de lo que podemos ver a simple vista. En este canal ya hemos visto una primera aproximación de qué es Internet y qué actores toman parte en el mismo. Hay que entender que Internet no es más que un conjunto de engranajes que giran con un mismo fin, el de la conectividad, dando lugar a un sistema muy complejo donde toman lugar un gran número de aplicaciones, protocolos que gobiernan las comunicaciones, dispositivos de enrutamiento y de conmutación, así como un gran número de dispositivos finales o end devices como pueden ser ordenadores o dispositivos móviles. En este vídeo vamos a abordar la arquitectura por capas de Internet, pero también es interesante que se lea las llamadas Request for Comment que son realizadas por el IETF. Concretamente recomiendo la lectura de las RFC 1958 y de la 3439, donde se detallarán algunas pautas y la filosofía detrás de la arquitectura de Internet. En un futuro vídeo también me gustaría hablar del organismo del IETF, ya que toma un gran papel dentro del Internet actual y debemos saber bien los estándares que desarrollan continuamente. Por ello vamos a hablar de la arquitectura por capas de Internet. Pero antes de organizar nuestros pensamientos sobre la arquitectura de Internet, pensemos cómo podemos definir modelos de sistemas complejos que usemos en nuestro día a día. Por ejemplo, ¿qué ocurre si hablamos del sistema de aerolíneas? ¿Cómo funciona el sistema de aerolíneas? ¿Cómo podemos definirlo? Lo primero será pensar en las acciones que tomará el usuario, así como las acciones que le afecten directamente. Por ello, en el aeropuerto origen, pues tendremos que habrá que comprar el billete, facturar el equipaje, embarcar, despegar, luego el avión realizará su recorrido y aterrizará, la persona desembarcará, recogerá sus maletas y si ha ocurrido algún accidente, pues podrá poner una queja. En ese caso, vemos cómo si queremos realizar una acción inferior, hay que realizar todas las acciones superiores. Por ejemplo, si yo quiero despegar, pues tendré que haber embarcado, haber facturado mis maletas y haber comprado el billete. Si yo hago una de esas, si yo no hago la acción superior, no puedo hacer la inferior. Por ello, esto nos permitirá definir un modelo por capas. En ese modelo por capas tendremos la capa de billete, de equipaje, de puerta, de aterrizar, despegar y la capa de Airplane Routing, que será pues la ruta que tome el avión. Por ello, lo que hay que entender es que cuando tengamos una capa, por ejemplo la capa de puerta, pues esta ofrecerá sus servicios a la capa superior, es decir, si yo he facturado mi equipaje, pues puedo embarcar y hará uso de los servicios de la capa inferior, es decir, si yo he embarcado, pues puedo despegar. ¿Esto qué nos permite? Pues este modelo por capas nos permite dos cosas. Primero, que a la hora de estudiar los modelos sea mucho más fácil, ya que solamente si me interesa una capa, pues puedo estudiar en profundidad esa capa sin necesidad de conocer todo el sistema de aerolíneas. Y luego me permite también la modularidad, es decir, si yo quiero cambiar funcionalidades de una capa, por ejemplo, imagínense que se embarca por peso, pues solamente habrá que tocar la capa de puerta, quedando intacto el resto del sistema. Por ello, una vez que hemos visto bien cómo definir un modelo por capas, vamos a ver el modelo por capas de Internet, ya que comparte muchas similitudes. Centrémonos ahora en Internet. Al inicio de este vídeo hemos hecho una pregunta muy interesante y es si podemos diseñar una arquitectura de red para un sistema tan complejo como es Internet. Para resolver esta duda hay que tener en cuenta muchos factores como pueden ser la logística y configuración del hardware que toma parte en esta red de computadoras, así como el formato de los datos y un largo etcétera. Por lo tanto, quizás resulte más interesante hablar de los protocolos de red. Recordemos que un protocolo de red no es más que un conjunto de normas o reglas que van a gobernar el intercambio de información entre dos entidades en una red de computadoras. Concretamente nos interesará Internet. Por ello, es muy importante proveer de un modelo por capas que nos permitan diseñar nuevos protocolos, ya que en Internet solo habrá una regla, la del constante cambio. Por ello, hay que entender lo que hablamos en el sistema de aerolíneas, es decir, cuando tengamos un modelo por capas, tendremos que cada capa proveerá un servicio. Tendremos así lo que decimos que es un modelo de servicio. Entonces, para que una capa pueda ofrecer su servicio, tendrá que hacer una serie de acciones dentro de su capa y usar el servicio de la capa inferior. Pongamos un ejemplo.
Imaginemos que tenemos una capa N. Esta capa N es una transmisión fiable de información, es decir, mediante una serie de operaciones dentro de la capa N podemos detectar si la información se ha enviado correctamente o no, y en caso de que no se ha enviado correctamente, retransmitirla. Obviamente es imposible hacer uso de este servicio si no tenemos una capa inferior, que será la capa N-1, que será la capa que envía la información aunque contenga errores por un enlace. Por lo tanto, para hacer uso del servicio de transmisión fiable de información, habrá que hacer uso también de la capa N-1 para poder transmitir la información. Por lo tanto, hablemos ahora del modelo de interconexión de sistemas abiertos, conocido como modelo OSI por sus siglas en inglés. Este modelo fue creado en 1980 por la Organización Internacional de Normalización, ISO por sus siglas en inglés. Es importante que vayamos viendo las organizaciones que toman parte y tienen un papel relevante en Internet. Vimos el IETF al principio, la Organización Internacional de Normalización que crea bastantes estándares ahora y largo, etcétera. El modelo OSI está formado por 7 capas que detallaremos ahora y su objetivo final es conseguir que se interconecten sistemas que tengan diferente procedencia a pesar de que estos usen distintos protocolos. Pero como tenemos un estándar genérico, es decir, el modelo OSI al final es un modelo conceptual y genérico, pues podemos llevar a cabo esa interconexión. Mencionar que el modelo que se usa en Internet no es el modelo OSI, ya que es un modelo genérico que no entra a detallar los protocolos, sino que es el modelo TCP/IP, pero eso lo comentaremos en otro vídeo. Por ello es muy importante entender todas las capas. Tendremos la capa 7, que será la capa de aplicación, donde residen los servicios de red a aplicaciones, la capa de presentación, que es la que hace, pues como hemos mencionado, ¿no?, la codificación y encriptado de los datos, es decir, representa los datos para que puedan ser usados por las capas de aplicación, el nivel de sesión o la capa de sesión, que será la que se encargue de mantener las sesiones abiertas entre dispositivos para que se pueda realizar la comunicación, capa de transporte, que permite la conexión extremo a extremo y el control de flujo de datos, y luego una de las capas más importantes, junto con la capa de transporte, que es la capa 3, la capa de red, que es la que nos permite pues que la información pueda ser enrutada por las redes o por los ISPs, por ejemplo, para que pueda llegar a su destino. Y finalmente tendremos las capas que están más cercanas a lo que viene a ser el hardware, que son las capas 2 y 1. La capa 2, que es la de nivel de enlace, que se encarga del direccionamiento físico, es decir, MAC, LLC, ya lo haremos estas dos cosas. Y finalmente el nivel más cercano al hardware, que es la capa física, que es la que se encarga de transmitir las señales y la transmisión binaria. No quiero entrar en mucho detalle en estas capas, ya que es interesante analizarlas por separado. Por ello, habiendo introducido el modelo OSI y habiendo visto cada capa, vamos a despedir aquí el vídeo y en futuros vídeos vamos a abordar cada capa por separado. Por lo tanto, es importante definir que sí es posible crear una arquitectura de red a pesar de que es complejo para Internet y que podemos proveer un modelo genérico, que es el modelo OSI, para que dos computadoras de una red puedan comunicarse a pesar de que usen protocolos distintos. Por ello, como digo, vamos a despedir aquí el vídeo. En futuros vídeos vamos a hablar de cada capa y de muchos más conceptos que son necesarios para entender este maravilloso mundo de Internet. Así que muchas gracias por ver el vídeo y hasta la próxima.